La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica es una realidad. México, ombligo de la luna. Otro amanecer se asoma por el horizonte. Otro mandatario ha llegado a cambiar tu forma de vida, tus costumbres. Has de resignarte ante las nuevas legislaciones, aprender a luchar por tu libertad calladamente. Así es la vida en México, ver pasar las cosas sin mover un dedo, cerrar los ojos y fingir no ver nada. ¿Algún día comprenderás que el amanecer es más hermoso cuando tienes los ojos abiertos? Los medios impresos tienen su importancia específica, pero los medios electrónicos tienen una influencia social muy llamativa, muy relevante. En los últimos años sí es notoria y sí es de destacar una transformación que es la que están atravesando todos los medios, tanto los impresos como los electrónicos, a partir de la revolución de la tecnología que empezó a mostrar su impacto en los años 90 y de la cual surgió Internet y las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. A partir del surgimiento de esta revolución y de sus primeros productos, comienza a percibirse una profunda transformación en todo el escenario de los medios, que ya están transitando en esos nuevos escenarios. El Internet en mi vida cotidiana sí tiene bastante importancia. Lo uso diariamente. En cualquier momento de mi día estoy conectado. Vengo a la escuela y me conecto. Llego a mi casa y me conecto. Rara vez estoy desconectado. Utilizo en la universidad para investigaciones, tareas y para redes sociales. Bueno, para mí el Internet es importante porque es el medio donde me comunico con mis familiares, con mis amigos, y aparte también ahí puedo ver lo de mis trabajos de investigación y que me ayudan a la universidad. En la escuela pues nos ayuda a buscar información de una forma más rápida y sencilla. Ahora de las redes sociales es muy importante porque con las redes sociales y la escuela ya prácticamente están mezclados. En el ciberespacio hay muchos recursos de comunicación, nuevas prácticas, nuevos problemas, nuevos fenómenos, alternativas de comunicación que antes no existían. Yo creo que el Internet es en donde podemos comunicarnos con el mundo y el mundo se puede comunicar con nosotros. Me dedico a la docencia y a la investigación en el Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y he colaborado en varios diarios nacionales, como el diario Excelsior, estuve en el diario El Financiero, sobre temas de comunicación en México. He estado también en el diario La Jornada, en la revista Proceso, entre otros. Una de mis líneas de investigación ha sido la del régimen legal de los medios desde hace muchos años, y se ha formado lo que algunos estudiosos llaman un hipersector. Es un conjunto de tecnologías y de industrias muy amplio y de gran valor económico. De hecho, este sector de telecomunicaciones y economía mexicana es el que más ha crecido. Y si además tomamos en cuenta que telecomunicaciones y TIC son el soporte del sistema productivo actual, que es un capitalismo incluso denominado informático global, y las telecomunicaciones son las infraestructuras, el soporte de ello, entonces es un sector estratégico para la economía. La reforma constitucional de telecomunicaciones, que fue promulgada el 11 de junio del año pasado, se refiere a la importancia de contar con libertad de expresión. Surgió como una de las llamadas reformas estructurales del régimen de gobierno actual, que tienen como objetivo, supuestamente, llevar al país a una ruta de desarrollo de manera muy eficaz. ¿Reforma en telecomunicaciones? No. La nueva reforma en telecomunicaciones no la conozco. Telecomunicaciones No muy bien. Sí, he leído muy poco. Bien, no. No estoy tan informado sobre dicha reforma. Nosotros creemos que la Constitución no se negocia. Nuestros irreductibles, ¿cuáles son? La Constitución. Son los 22 transitorios de la reforma constitucional y son las modificaciones que se hicieron al sexto, al séptimo, al 27, al 28, al 73, al 94, al 98 y al 105 de la Constitución. Esos son nuestros irreductibles. En el artículo 6, esta reforma constitucional es la de un libre acceso a Internet, de impulsar el ejercicio de las libertades en el ciberespacio, garantizar que los ciudadanos
todos puedan acceder a la red y hacer uso ahí de sus libertades, y además de desarrollarse en la red. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de ley específica para el sector. Lo que se presentó fue para la nueva ley que va a sustituir a una vieja ley de 1960. Esta iniciativa de ley señaló importantes limitaciones para esas libertades a ejercer en Internet, y eso generó una reacción muy fuerte de la opinión pública en contra de esas normas ya específicas de las libertades en Internet. El Internet es libre. El momento en que se regule la información, ¿qué va a ser? Es un problema. Sería una falta a los derechos, vendría a una derivación de conflictos entre la gente y el gobierno. Es como si el gobierno realmente dijera qué es lo que tú tienes que hacer. El regreso del PRI al poder ha conllevado un regreso de prácticas que ya no le quedan a un país que ha cambiado. Esas prácticas de control tendrían que haber quedado tiempos que no queremos que regresen, no esperábamos, para darle al país una alternativa de desarrollo. El PRI iba a regresar con proyectos nuevos, tendría que hacerlo por mera sobrevivencia incluso política. Pero ¿con qué nos hemos encontrado? Con prácticas de control, de vigilancia, de supervisión, y donde el ciudadano es alguien a quien vigilar, en lugar de ser alguien con quien se puede participar y a quien se tendría que llamar para construir un país mejor. Teníamos alguna esperanza de que un partido y un equipo gobernante como el que arribó, pues tuviese muy clara la necesidad que tiene el país de evolucionar y de transformarse. Un régimen que entró en un momento político donde necesitaba de legitimidad, dado que las elecciones del 2012 no fueron convincentes para una amplia parte de la población, un régimen necesitado de legitimidad dentro del país y fuera del mismo para pretender vender una idea de un México progresista, moderno, encabezado por un mandatario que iba a dirigir reformas atrevidas, audaces, cuando por dentro es un país desgarrado, cuyas bases económicas son muy endebles, muy vulnerables, pues tenía que ofrecer algo. Y ese algo fueron las reformas estructurales, que no tienen una base real y pueden dejar al país en condiciones todavía más difíciles. La aprobación de leyes y reformas no debería ser un problema. Se convierte en uno cuando no se conoce el alcance que pueden tener sobre nosotros. La mayoría de los países han acogido al Internet con una profunda desconfianza hacia el uso que pueden hacer los ciudadanos de ese libre flujo de información. Se ha convertido tal vez en una amenaza para los gobiernos que quieren tener un poco más limitados a su población. Piensan que somos viles títeres, que se puede hacer con ellos lo que sea, sin pensar en los derechos literalmente humanos, como es este de la comunicación. Tenemos como caso extremo a Corea del Norte, un país donde el fallecido Kim Jong-il restringió la comunicación entre la mayoría de la población. Entre ellas se encuentra la comunicación por medios electrónicos como los teléfonos celulares y la red mundial. Para la población promedio de Corea no hay Internet. Irán es el país de la región con mayor número de internautas. Sin embargo, el libre tránsito de información en la red ha preocupado a los funcionarios de este país. Desde el 2012 se lleva a cabo la elaboración de Halal, una red que promete ser más rápida y segura que la red de Internet actual. Su única desventaja es que todos los contenidos vertidos en ella serán controlados por el gobierno, pues ellos aseguran que un control inteligente de las redes sociales es preferible a su bloqueo total. Por ejemplo, en Irán, que ha habido más que una regulación, una idea de control sobre las redes, sobre los medios, son preferibles los excesos al control. El caso más cercano es Venezuela, que desde el 2008, durante el gobierno de Chávez, buscaba implementar un control entre la comunicación de los ciudadanos. Como sabemos, Chávez tenía, además de simpatizantes fieles, personas que no estaban contentos con su gobierno. La muerte de este solo aceleró el proceso inevitable hacia una regulación y restricción de los medios de comunicación. Así fue como llegó en 2010 la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Resorte, una ley que tiene muchas similitudes con Telecom en cuanto a la regulación de contenidos en Internet. No es conveniente para un ejercicio verdaderamente libre de los recursos de la red y de la libre información. No es deseable una regulación de contenidos. Lo que
puede hacerse es contribuir a la formación de una masa crítica entre los usuarios de la red, que sepan distinguir entre los contenidos que son nocivos socialmente de los que son aportativos para el desarrollo de una ciudadanía enterada, informada y con capacidad de navegar y de ver todo lo que hay allí. Y eso proviene única y exclusivamente de la educación en general para la población y de la alfabetización digital, a las habilidades, las capacidades instrumentales. A nivel cognitivo y de formación ciudadana, la educación es la clave. En la reforma de telecomunicaciones, la constitucional, está apoyando la libertad de uso en Internet. La estrategia digital nacional que se deriva de esa reforma se refiere más a habilidades instrumentales, al acceso a la red, pero no toca el asunto educativo. Las leyes secundarias en esta semana posiblemente sean despachadas, aprobadas tal cual, mientras toda la población está en el fútbol, muchos ciudadanos no les interesa, no están enterados, no saben de qué se les está hablando. Pues es el escenario ideal para aprobar estas reformas e imponerlas. Es una información muy importante porque deberíamos todos saberla y saber en qué momento van a cuartear nuestras libertades. Debe haber más gestión social acerca del tratamiento de la información, que sí se difunda este tipo de información hacia la población civil. La mayoría de nosotros debe de estar informado para poder dar su opinión o estar a favor o en contra de esta reforma. A los grupos que hemos estado interesados en este tema y que hemos participado en tratar de generar mecanismos de interlocución con quienes toman en verdad las decisiones, nos ha faltado eso, lograr llevar a la población en general claridad en el tema. Creo que la reforma energética está más en el sentir ciudadano como uno de los temas importantes para la soberanía del país. Y yo me atrevo a pensar que este tiene más alcance todavía que la reforma energética. Y por eso es tan importante que toda la ciudadanía sepamos en qué consisten estas reformas y tratemos de estar informados, de saber realmente qué plantean y cómo se pueden revertirlas. Es difícil, pero no hay nada eterno, no hay nada inmutable. Son construcciones históricas que se pueden ir desmontando siempre y cuando haya fuerzas sociales que quieran hacerlo y que exijan a los partidos políticos, a los legisladores, a los gobernantes cumplir con su responsabilidad. Es muy difícil estar acostumbrado a vivir con ciertas libertades y darte cuenta que has avanzado, que de repente llegue alguien que no le convenza el modo de vida, si lo quiera cambiar solamente por una ideología. Ya tendríamos que cuidar lo que vamos a ver, lo que vamos a usar y a quién lo vamos a dirigir. Hay más poder hacia el gobierno que sí ya es autoritario. Es crítica realmente por todo lo que se puede llevar a cabo con ella, en las diversas formas en las que nos pueden atacar o localizar o saber lo que estamos haciendo sin nuestro consentimiento. Como una manifestación, vamos a hacer manifestación sobre las leyes de comunicación. Entonces, como no quiero que se manifiesten porque involucra una pérdida de tiempo para mí, involucra una mala imagen hacia todo el mundo, entonces los cancelo, los reprimo y les digo que no. ¿Es realmente preocupante? La ignorancia es lo que hace que el poder tenga más poder. Una democracia que no puede afrontar los desafíos que representa la libre expresión en la red, no es una democracia de verdad. Yo creo que la única manera de construir democracia es construyendo ciudadanía informada y deliberativa. Cuando se consigue avanzar en ese sentido, todo régimen de gobierno tiene un respaldo social que otros no tienen y se puede sostener. Somos un país que ha estado en búsqueda de la democracia durante muchos años, que ha vivido por un proceso muy difícil y cada vez un escenario democrático se ve más lejano en este país. Para el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio hay serios problemas que no se consideraban, de vigilancia, de control de la información, y pueden ser referentes de lo que pudiera ocurrir en el país si no hay una sociedad nacional más atenta, más exigente en cuanto a un marco regulatorio democrático. Tendríamos que tener una ciudadanía muy enterada sobre el tema. Si no participamos,
Si no estamos atentos a este tema, no nos debemos de dejar después sorprender con que una de estas mañanas nos amanezcamos con que ya tenemos un esquema normativo, no de regulación, sino de control, un esquema impuesto y de autoritarismo, que no es lo que necesitamos, pero que es la única posibilidad que se les ocurre a quienes quieren afianzarse en el poder. Pero si es así, que no hablen de democracia. O sea, deben de regular las cosas que en realidad se deben de regular. En Internet, hablar de regulación es muy arriesgado. A nivel mundial se han considerado como más complejos, pero quizás de regulación solo tendría que atender a los delitos cibernéticos, como los fraudes, en cuestión de transacciones económicas, o la pornografía. Cosas así, sí se deben de regular, ¿no? Las páginas pornográficas, algún tipo de venta, trata de personas, ese tipo de cosas que importan se deben de regular, no lo que se comunican las demás personas. No por dar tu opinión tiene que censurarse el Internet. No estaría mal que regularan ciertos contenidos, pero en cosas como movimientos o cosas políticas no debería. Sí debe regularse, pero de una forma más humanitaria hacia la sociedad civil, no de una forma en que el gobierno tenga autoridad sobre ti. Solo se tendrían que regular e incluso establecer sanciones para los delitos cibernéticos, pero fuera de esos tendría que dejarse al ejercicio libre de criterio de los usuarios aquello que es regulable y aquello que no, y eso tiene que ver con la educación. Tendrían que invertirse todos los recursos para que fuesen los mismos usuarios los que supiesen escoger qué ven y qué no ven. Esto habla de internautas con formación propia de la llamada sociedad de la información y del conocimiento, no simplemente de gente que sabe entrar allí, pero no tiene recursos ni cognitivos. Por eso la responsabilidad del Estado y de los gobiernos de construir ciudadanos del ciberespacio, ¿no? Conscientes y dignos, que estén a la altura de esos desarrollos tecnológicos, científicos y sociales, y que sepamos cómo andar allí y no simplemente acceder. Tendrían que detener esas reformas que están a punto de aprobar sin responsabilidad ninguna y atender a las verdaderas necesidades en la materia de los ciudadanos. Y tendrían que atender a las propuestas ciudadanas de más de 30 años que están allí y que simplemente aparecen como aderezos. ¿Qué queremos? La política es negociación, por supuesto, es diálogo. Queremos una legislación que nos haga buena nuestra lucha constitucional. México, abre los ojos, analiza cada legislación que se proponga, cada promesa. Y antes de que amanezca cambiará el horizonte. No pierdas la esperanza, aunque el futuro sea incierto, pues la solución se encuentra a menudo en un nuevo amanecer.